Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a hablar acerca del Templo de San Cristóbal ubicado en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Hablaremos acerca de su arquitectura y su ornamentación, el contexto histórico y el estilo barroco en la ciudad de Puebla. Yo soy Carlos Emiliano León Aguilar y damos comienzo con este video. En Iberoamérica y por ende la Nueva España se aplicaron las medidas y estrategias de la corona española como medio de defensa del catolicismo. Por esta razón, la cultura novohispana buscó fomentar las creencias y las devociones de la religión católica por medio del arte y la arquitectura, principalmente en los templos. Las características del estilo barroco novohispano no coincidieron en su totalidad con el barroco europeo en cuanto a tiempo y espacio, principalmente por las cuestiones y condiciones de la sociedad, la cultura, la historia, la política, la economía y la geografía de cada lugar. Debido a estas cuestiones y la dificultad de comunicación entre América y Europa, el barroco apareció en la Nueva España a partir de la segunda mitad del siglo XVII y hasta finales del siglo XVIII. Desde el siglo XVI se comenzó una época de migración de andaluces a la Nueva España, teniendo diversos destinos entre los cuales se destaca la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Los andaluces que llegaron a Puebla estaban constituidos por distintos grupos de personas, entre los cuales se encontraban grupos de artesanos y artistas. Con la presencia de estos grupos en conjunto con los grupos novohispanos, se dio paso a una combinación y enriquecimiento entre culturas, dando como resultado una influencia en la gastronomía, el lenguaje, la artesanía y la arquitectura, entre otros aspectos culturales. Puebla de Los Ángeles fue una ciudad con gran importancia económica, social, política y cultural durante el periodo virreinal, siendo considerada entre las ciudades más importantes de la Nueva España. La ciudad se encontraba entre la capital del virreinato, hoy la Ciudad de México, y el puerto de Veracruz, siendo el puerto de comunicación entre la Nueva España y Europa. De esta manera, la ciudad de Puebla se ubica de forma estratégica entre la red comercial. A su vez, Puebla tuvo gran importancia agrícola, ganadera y comercial. El territorio poseía grandes y diversas extensiones de recursos naturales que permitían y favorecían la elaboración de materiales de construcción y de ornamentación. La explotación de los recursos influenció el uso de los materiales constructivos y de ornamentación para las artes y la arquitectura. Debido a la densa población de la ciudad, existía mucha mano de obra que dio paso, igual que en la capital del virreinato, a surgir las primeras obras y manifestaciones del arte barroco en la Nueva España. Desde el siglo XVI, la ciudad contaba con distintos edificios y construcciones que cumplían con las necesidades de la población. Por este motivo, entre las emigraciones hubo diversas personas calificadas en conocimiento y aplicación de las técnicas constructivas españolas. Existían diversos grupos de carpintería, albañilería, cantería, entre otros grupos vinculados con la arquitectura. La existencia de estos grupos relacionados con las actividades constructivas permitió que desde la aparición de la cultura barroca en la Nueva España, el estilo barroco predominara en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. La influencia de los grupos andaluces se ve reflejada en las manifestaciones artísticas y arquitectónicas logradas por los artistas y artesanos provenientes de España en conjunto con los grupos poblanos, teniendo como resultado un sello original de la cultura novohispana. Entre las distintas y diversas obras barrocas de la ciudad de Puebla de Los Ángeles se encuentra el Templo de San Cristóbal. El Templo de San Cristóbal es un templo religioso católico ubicado en la ciudad de Puebla. El templo fue construido en el año de 1604 como un servicio religioso y espiritual para el Hospital de Niños ubicado a un costado de la construcción. El templo fue fundado por Cristóbal de Rivera, cura de Tlacotepec, quien en conjunto de su hermana María de Rivera destinaron fondos considerables para la fundación y construcción del templo. De acuerdo a la historia del templo, el cura Cristóbal de Rivera encontró un grupo de perros callejeros comiendo y devorando los trozos de un recién nacido. Este suceso motivó al cura a fundar un lugar para niños huérfanos y abandonados. El Hospital de Niños fue nombrado Hospital de San Cristóbal en honor a su fundador. Su principal finalidad fue recibir y acoger niños expósitos o huérfanos para ayudar con su adopción. En 1666 se obtuvieron los recursos necesarios para la construcción del templo. Por este motivo se derribó la vieja capilla que funcionaba como el Hospital del Señor San Cristóbal de Niños Expósitos. El templo fue construido por el arquitecto Carlos García Durango con el financiamiento de Francisco de Guadalajara.
El templo fue consagrado el día 8 de diciembre del año de 1687, día de la Purísima Concepción. Se decidió dedicar el templo a la limpia concepción de Nuestra Señora, quedando únicamente como dedicación a San Cristóbal. Queda como referencia a esta dedicatoria una escultura del santo San Cristóbal en la entrada del templo a un lado derecho. Las edificaciones a un costado funcionaban como un hospital y una huerta para el servicio del templo. En el año de 1921, esta construcción anexa se convierte en una escuela primaria, actualmente nombrada como Escuela Himno Nacional. El templo de San Cristóbal se encuentra entre la calle 4 Norte y la calle 6 Oriente de la capital de Puebla, también conocida de manera coloquial como la calle de los Dulces. La planta del edificio es en forma de cruz latina. La planta comienza con un coro en la entrada y termina con un ábside plano. La nave principal del edificio cuenta con 5 bóvedas de aristas que poseen vanos rectangulares. La nave cuenta con una cúpula semiesférica que se encuentra situada en el crucero y descansa en un tambor octagonal. La cúpula está decorada con azulejos de talavera de colores amarillos y azules, y se encuentra coronada con una linternilla octagonal. En el interior del templo se pueden encontrar ornamentos y decoraciones de figuras marianas que recorren desde el sotocoro hasta la cúpula. Las figuras marianas están encuadradas con distintos relieves. La parte inferior de los muros se encuentran decorados con azulejos característicos de la ornamentación poblana. En el interior del templo se destaca la cúpula, la cual es considerada como una gran obra artística. La cúpula cuenta con un medallón en la parte central que representa a la Inmaculada Concepción. Está rodeada por ángeles y cuenta con 8 vírgenes y mártires. Los marcos de las ventanas presentan relieves finos que le decoran y se pueden encontrar ángeles marianos en las pechinas. Dentro del templo se encuentran distintas esculturas estofadas de los maestros poblanos coloniales. Las esculturas estofadas son esculturas adornadas en madera que posteriormente de ser pintadas se utiliza un esgrafiado en oro. Los altares originales de estilo barroco fueron reemplazados por altares de estilo neoclásico. En el altar se encuentra una escena celestial en el cual son protagonistas los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. La fachada del templo está considerada como un ejemplo del arte poblano virreinal. La fachada del templo está constituida de basalto o cantera de color gris y está decorada con relieves y ornamentos que continúan el uso de la cantera. Las decoraciones en relieve fueron elaboradas por maestros canteros de la región. La fachada cuenta con un portal enmarcado por 2 columnas corintias en cada uno de los costados, decoradas con relieves y estrellas onduladas. Entre la ornamentación de su fachada se destaca el relieve en mármol, que representa a San Juan escribiendo el Apocalipsis, con los símbolos de la mujer alada, el dragón y el árbol. La portada lateral del templo está decorada por columnas, arcos y frisos. En el año de 1853, las torres originales del templo fueron destruidas debido a los bombardeos de ese año. Las torres fueron reconstruidas en el año de 1957 y se les bautizó con el nombre de las Torres Niñas, debido a ser las torres más jóvenes en la ciudad de Puebla. Entre los ornamentos que podemos encontrar en su fachada se puede resaltar el trabajo de Jesús Corro Soriano, quien es el autor de las filigranas talladas en la piedra que decoran ambas torres. Como se mencionó en este video, Puebla de Los Ángeles es una de las ciudades más representativas del arte barroco en México. Su contexto histórico, localización, sus recursos naturales, el arte y la cultura fueron factores del contexto que permitieron el desarrollo del estilo barroco en la ciudad. El Templo de San Cristóbal constituye una de las grandes y diversas obras del estilo y arte barroco en México. En el templo se puede ver reflejada la cultura, la historia y el arte de la ciudad, así como el enriquecimiento entre las culturas. El diseño arquitectónico y su ornamentación hacen del Templo de San Cristóbal un ejemplo del desarrollo del arte novohispano. El templo sirvió como ejemplo para la construcción y decoración de otros templos en la región de Puebla y Tlaxcala, incluyendo la influencia del templo en el diseño y la ornamentación de la Capilla del Rosario. Espero este video haya sido de gran aprendizaje acerca del barroco en la ciudad de Puebla y de la arquitectura barroca del Templo de San Cristóbal. Te invito a vivir la experiencia de conocer el Templo de San Cristóbal y a visitar la ciudad barroca de Puebla.
Para conocer más, las fuentes de información y referencias bibliográficas podrás encontrarlas en la descripción de este video. Mi nombre es Carlos Emiliano León Aguilar y me despido. ¡Hasta la próxima!